en su contra en torno a una supuesta reunión que el actual premier habría tenido con el camarada José, el principal cabecilla del militarizado Partido Comunista del Perú. Esta y otras perlas que definen a nuestro primer ministro en un reportaje de Carmen Alvarado y Jimmy Rodríguez. Y si el gobierno se desvía, camaradas, es el partido que tiene que rectificar la línea. Es el salto de alegría de la ahora premier frente a su líder, arengando cada palabra de Vladimir Cerrón. Es el partido que tiene que rectificar la línea. Hace tan solo una semana aplaudía como un fiel militante el discurso apegado al ideario de Perú Libre. Para Panorama. Ese mismo día se le vio entrar y salir de la reunión privada en la que se decidirían los nombres del gabinete ministerial. Si ya tenemos nuevo gabinete ministerial, congresista Guido Bellido. No, todavía. Estamos nosotros coordinando, estamos en plena coordinación. Pero hoy era la fecha determinada para tenerlo, ¿verdad? Estamos en plena coordinación. Y mientras Roger Nájar sonaba fuerte como titular de la PCM, él negaba que su camarada, con el que compartió múltiples plenarios, fuera la propuesta del partido. No, de ninguna manera, eso nunca ha sido una propuesta. Eso no ha sido propuesta. Es Guido Bellido Ugarte, el cusqueño de la provincia de Chumbivilcas, el hombre sobre el que pesarían sospechas más graves que las de apología al terrorismo, el que logró un escaño en el Parlamento con Perú Libre y que sin su característico sombrero sorprendió al juramentar en el cargo más importante del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Señor Guido Bellido Ugarte, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros? Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. Ancha Munasca y Huayquipanaicuna, Ancha Yacaresca Huayquicuna, Cancuna Zraico, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. Por tanto, Siempre presente desde cualquier cargo como organizador de los plenarios del partido en su región. El estudiante eterno, acusado por perturbar el orden público y por coacción a la autoridad universitaria. Es el perfil del polémico primer ministro de Pedro Castillo, la designación que ha significado una declaración de guerra. Sí, juro. ¿Senderos Luminosos terrorismo o no? ¿Sí o no? A ver, es un conjunto de peruanos que han tomado un camino equivocado. 4 meses atrás, Guido Bellido no titubeaba al defender o justificar lo que para él es libertad de expresión. A la investigación fiscal contra el ahora premier Guido Bellido por el presunto delito de apología al terrorismo, ahora se suma una segunda investigación por el delito de afiliación a una organización terrorista, concretamente por haber visitado uno de los campamentos senderistas en el Brain. Panorama tuvo acceso a informes de inteligencia de carácter reservado. Corroboramos con fuentes del Ministerio Público que en las próximas horas se estaría emitiendo la resolución del inicio de las diligencias. Todo en torno a la supuesta reunión que el actual premier habría tenido con el camarada José, el principal cabecilla del militarizado Partido Comunista del Perú. ¿Por qué el señor Bellido, el ahora premier, habría ingresado al campamento terrorista Los Quispe Palomino? Porque él respondía a los requerimientos de las personas que en el camino lo prepararon. Además, los que ingresan a los... El rol preciso. El rol es netamente político, porque los Quispe Palomino lo que quieren es que algún dirigente ingrese y luego de ingresar cumplan también, hagan trabajos políticos a su regreso. Probablemente que este señor fue dirigente antiminero por la zona de Chumbivilcas y que por eso lo han hecho llamar Los Quispe Palomino, pero la situación no es así.
Lo que pasa es que los Quispe Palomino también ya tienen en determinados lugares escuelas locales, y esas escuelas locales son promotores de ideologización de estas personas, captar líderes, de dar algunas charlas, y en el momento determinado los Quispe Palomino evalúan y dicen: envíese a tal o cual persona. No ingresa a cualquiera, sino previamente evaluada. Segunda investigación vinculada al terrorismo que afrontaría a Guido Bellido Ugarte, que según la versión del colaborador habría tenido contacto directo con Víctor Quispe Palomino, camarada José, en los campos senderistas del Braem, y que la acusación también salpica al mismísimo expresidente regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, con supuestos nexos con la organización terrorista a través de una persona ligada a su entorno, identificado como Alex José Pimentel. Sin embargo, considero todavía de que Alex Pimentel es inocente y no creo que tenga los temas de terrorismo, un activista de eso en absoluto, ¿no? Otra investigación en la puerta del horno, que se sumaría a una tercera en el marco de las pesquisas por los dinámicos del centro. Desde moderador para la presentación de la plancha presidencial para las elecciones del 2021. El primer paso, el día de hoy, vamos a iniciar con la presentación de la fórmula presidencial del partido político Perú Libre para estas elecciones del 2021. ¿Cómo está el hermoso comandante? Hasta un entusiasta camarógrafo que filmaba todos los movimientos de su jefe, el fundador de Perú Libre. Si bien es cierto... Como este evento con fecha 26 de enero del 2019, uno de los primeros e inéditos encuentros privados entre Vladimir Cerrón y el profesor Pedro Castillo, obtenidos por Panorama. Estamos acá, mi estimado Vladimir, es un recorrido con la finalidad de dejar sentada en todo caso el clamor de nuestras que desde Junín se en todo caso ha habido la sana institución de que la realidad está con la región nacional. Y nosotros los médicos no vamos a cambiar el país, tampoco los abogados, menos los curas, menos los militares, pero hay una institución que sí lo puede hacer porque trabaja por generaciones, y esa institución es el magisterio. A ver, en estos momentos ha estado presente los dirigentes de los maestros del SUTEP, el profesor Pedro Castillo. Para entender quién es Bellido hay que remontarse a su formación y a sus orígenes como dirigente estudiantil en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Porque yo vengo trabajando desde las aulas universitarias con grandes dirigentes de esta universidad, una universidad que tiene mucha trayectoria. En la universidad que también fue denunciado por generar actos vandálicos durante la toma de la universidad o por cobros irregulares a los estudiantes. El estudiante eterno, de los 15 a 20 años, para convertirse años después en parlamentario y el premier de todos los peruanos, sin contar con experiencia previa en un cargo de representación popular. El trabajo del gobierno no será realidad. El programa de Perú Libre, la nueva constitución, no será realidad si el pueblo no se organiza. Sí, juro. Nunca ha negado su pensamiento y la doctrina que respalda. Camarada Vladimir, camarada Arturo, camarada Ana, camarada Roger, camarada Gregorio, queridos camaradas de los diferentes comités ejecutivos regionales, recibo un saludo combativo de clase. Muy al contrario, siempre se ha sentido orgulloso de mostrar su cercanía con la izquierda, participando en conferencias como el Encuentro Latinoamericano Progresista, el LAP, en el 2016. La posición que defiende a capa y espada, donde la nueva constitución es el caballito de batalla. ¡Nueva constitución o muerte! ¡Nueva constitución o muerte!
Somos un partido internacionalista, pero de clase, no internacionalista de las corporaciones, no internacionalista de la gran oligarquía. El hombre clave de Perú Libre, que también dirige las escuelas políticas en las que ahora pide conquistar Lima. La tarea es lo siguiente, y no debe ser necesario mover nuestros compañeros de las regiones, sino nuestra tarea es avanzar aquí en Lima. Lima tiene que ser territorio lápiz al 100%, y eso es trabajo y lo vamos a lograr, compañeros. Es el controvertido premier, a quien se le ha visto en los últimos días con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó para la ceremonia de juramentación de Pedro Castillo Terrones. En cámaras o en las redes sociales, sus comentarios provocan cuestionamientos, siempre cargados de misoginia, homofobia y radicalismo. La revolución no necesita peluqueros y el trabajo los hará hombres. El hombre nuevo no puede ser un m******. La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones. Radiografía del presidente del Consejo de Ministros, el que tendrá acceso a los informes de inteligencia que se le presenten al presidente Pedro Castillo Terrones, cuando actualmente cuenta no con una investigación, sino con otra más que tendrá que afrontar por terrorismo. ¡Círculo! La figura del premier es, por naturaleza, una de consenso. Como congresista de la República y dado sus antecedentes, Guido Bellido no podía integrar, por ejemplo, las comisiones de inteligencia y la de defensa. ¿Por qué? Porque como investigado no podía tener acceso a información clasificada. Ahora, sin embargo, la tendrá completita, todita, porque la DINI, Dirección de Inteligencia, está bajo sus órdenes. Depende de la PCM, es el jefe, el mando máximo. Podrá designar un nuevo jefe. Puede no solo conocer los planes operativos, sino también cancelarlos. Duda razonable. ¿Qué nos garantiza que esta información no será compartida con algunos de sus aliados? ¿O no debemos considerar aliados a la camarada Vilma, por dar un ejemplo, que instaba y ordenaba en verdad no votar por Keiko Fujimori en el Brain? Desde la prensa, bueno, algunos informamos sobre el tema, pero los críticos de siempre decían terruqueo, juego sucio. Pues bien, ahora uno de esos sobre quienes se informó ampliamente en las escasas 7 semanas que duró la segunda vuelta es nuestro flamante primer ministro. A través de un comunicado, el primer ministro ha dicho que rechaza toda forma de violencia y terrorismo. Eso lo ha dicho en un comunicado que se publicó el día de ayer. Y a través de una entrevista en el Diario 1 ha anunciado que se va a reunir con todas las bancadas y que este martes 3 empezará con la bancada de Acción Popular. Ya tuvo, por supuesto, con la de Perú Libre, que será además la primera reunión formal del Consejo de Ministros este miércoles que viene a las 7:30 de la mañana, porque ayer tuvieron una no formal, donde por supuesto que no se sabe. En la entrevista dice también que no es filoterrorista, senderista y que siempre discreparon de ese grupo. Bueno, lo cierto es que las investigaciones ya están en marcha en los dos casos y ahí se conocerá la verdad. Ahora, ¿por qué las preocupaciones pues no quedan en la designación del primer ministro? Porque hay como 5 o 6 nombres en el gabinete que no hacen otra cosa que revelar precariedad, improvisación de parte del nuevo gobierno. Algunos